Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos a esta clase grabada. Vamos a hablar un poco de RTA o listo para armar, y bueno, y un poco los valores que hay detrás, si es que los hay. Voy a compartir pantalla, un segundito para arrancar con la presentación. Bien, bueno, la idea es repasar un poco la consigna del TP. em, Diseñar un producto, sistema, LPA, lo llamamos, es un intento de traducción de RTA, listo para armar, para animales domésticos, ¿no? Saben que tienen que satisfacer al menos dos acciones: alimentar e hidratar, jugar, descansar. O sea, alimentar y hidratar es una, ¿no? Guardar, trepar, y otra que ustedes contemplen. em, Pero hoy lo que vamos a hacer es darle un poco de profundidad a esto de LPA o RTA. En, eh, en la presentación inicial del trabajo apareció esta imagen, a mí me resulta muy simpática, que encontró Euge, creo. Una parodia a un manual de instrucciones de IKEA o IKEA. Em, y creo que está bueno que suceda, este tipo de humoradas. Siempre es con algo conocido e importante. eh, Evidentemente algo tienen los manuales de armado de IKEA que vale la pena meterse ahí para hacer una parodia, ¿no? Más allá del chiste de la paradoja y eso, bastante interesante. Vamos a ir a, a esto de las instrucciones de armado. Les voy a mostrar una de tantas. Este es Billy, un mueble de IKEA, una estantería que, si se fijan, eh, en las instrucciones tiene varios pasos, pero en ningún momento, y esto es bastante interesante, hay texto, ¿no? Salvo, obviamente, para el título del producto, claro. Esta empresa arrancó más o menos en 1956 con esta estrategia de resolución para diseñar sistema de mobiliario. Bueno, es conocida en todo el mundo, pero no es la primera que lo hace. De hecho, en las primeras manifestaciones de diseño en los tiempos de la Revolución Industrial aparecieron algunas propuestas. Eh, a mediados de la década del centenio del, 2000 del 1850 más o menos, Mijael Tonet y su familia innovaron en varias cosas, en varias cuestiones, pero una fundamental fue la venta por catálogo, ¿no? Que, si bien era una novedad desde el aspecto comercial, eso traía detrás una innovación técnica resarpada, porque el grado de estandarización de las piezas, las uniones, la utilización de las piezas en varios modelos, realmente era un avance inédito en el planteo sistémico de los productos, lo cual lo hace recontra interesante en la época, porque además era de los primeros diseños industriales que existían. Otro caso, Bauhaus, la conocemos, sabemos el aporte que hizo al diseño. Bueno, y también a mí me llamaba la atención, pero también hizo un aporte al respecto, la silla Basili de Marcel Breuer y Marcel Bouvard. Es muy loco porque
esto les voy a contar medio una interna mía, una interna de mis pensamientos. Yo siempre reivindico la época de la dirección de Hannes Meyer, porque me parecía que tenía un valor, eh, digamos, que no estaba reconocido, y que me parecía recontra importante, que es, y esto no está reconocido por los libros que tratan de historia, que tratan a la Bauhaus, porque abordaba, desde mi punto de vista, un diseño mucho más popular, eh, enfocado en la sistematización, en la reducción de espacio, que no trabaja sobre lo estético, sino que trabaja más bien sobre lo funcional y sobre las necesidades reales de las personas. Entonces me pareció siempre que esa época un poco bastardeada era muy interesante. Obviamente que la dirección de Walter Gropius, que es cuando se diseñó esta silla, se destaca por el aporte en lo estético, ¿no? El abordaje que hicieron en esa época de la abstracción en el diseño trazó las bases para el diseño en nuestra modernidad, eh, que obviamente fue fundamental, ¿no? Pero esta silla me llamó un poco la atención y me cayó un poco la boca porque abordaba la cuestión que tiene que ver con por ahí la reducción de espacios, la reducción de costos, la optimización, etcétera, desde una mirada sistémica muy, muy interesante, eh, que la verdad que valía la pena contarles. Eh, y esto lo encontré para el armado de esta charla. Bien, ¿qué implica que un producto sea RTA, listo para armar o como quieran llamarlo? Bueno, hay algunos textos, mucho, mucho texto hay al respecto, pero bueno, acá tomo una frase que me parece que está bueno analizarlo porque arranca desde el lado más comercial de marketing. Esto es una traducción. Cuando los usuarios experimentan el poder transformador de armar algo, desarrollan un mayor sentido de propiedad sobre ello. Y parece como algo que es un fundamento de venta, pero yo me preguntaría varias cosas. ¿Se refiere al sentido de pertenencia hacia los objetos? ¿A valorar más el objeto porque se lo considera más propio? ¿Se considera los objetos ajenos? ¿Los objetos que no nos gustan son ajenos? ¿Por eso los descartamos con facilidad? O sea, esta cuestión emotiva y transformadora de armar algo de la experiencia hace que los querramos más, por lo tanto nos cueste más cambiarlo, porque desde ese punto de vista, que parecía medio superficial, podría ser un juego que trabaja sobre la psiquis de las personas que lo utilizan o que lo compran, eh, para que dure más el producto, por lo tanto sería como un abordaje sustentable. Eh, lo que es seguro, no sé si apuntaba a eso, esa frase, me hace pensar, pero bueno, sí lo que trata de transmitir es algún valor o valores que hay detrás del RTA. ¿Y qué valores hay detrás del RTA? Bueno, en primer lugar, me voy a ir a algunas citas que me interesan de Víctor Papanek, que recomiendo profundamente, sobre todo su libro Diseñar para el Mundo Real. Em, Me parece que es un diseñador que es muy crítico con la disciplina. A veces se zarpa, es exagerado, pero en términos del análisis que hace, me parece muy válido. Acá tiene una frase que me parece muy
interesante la necesidad de un diseño honrado, diseño para el uso y no para la venta, impuso una disciplina más saludable que la del mercado. Acá pone un poco en juego lo que decía antes de, bueno, pero ¿pensamos solo en la parte mercantil o debemos, los diseñadores, pensar, digamos, en la disciplina para el uso, para las personas y no para la venta? Porque después van a ver que en la etapa profesional eso se les va a imponer constantemente, ¿no? Y acá sí, César, me pregunta si me quedo en la llamada. Sí, claro, estamos grabando la charla. Eh, y acá sí se zarpa, ¿eh? Hoy el diseño industrial ha permitido la producción en cadena del asesinato. Al diseñar automóviles criminalmente inseguros que todos los años matan o mutilan cerca de 1 millón de personas en todo el mundo, al crear especies totalmente nuevas de basura indestructible que llenan desorden- desordenadamente el paisaje, al seleccionar materiales y procedimientos de fabricación que contaminan el aire que respiramos, los diseñadores han pasado a convertirse en una especie peligrosa. Y los jóvenes, y a los jóvenes se les enseña cuidadosamente la competencia requerida en estas actividades. Bueno, no es la idea que ustedes aprendan las cuestiones para que se conviertan en una especie peligrosa, sino todo lo contrario. Es un poco fuerte el abordaje que hace Papanek, así que le voy a poner un poco de humor. Me parece que, que está bueno que reflexionemos al respecto, ¿no? Em, y eh, esta propuesta de mueble RTA me parece que es interesante. Em, bueno, es una biblioteca que de alguna manera está pensado la reutilización, o sea, cuando se muere la persona se convierte en cajón. Em, es más bien una broma, pero está bueno porque trae un poco el concepto de sustentabilidad como chiste, pero hay que reflexionar sobre eso. Y vamos a reflexionar bastante sobre la sustentabilidad y la inclusión. Estos temas obviamente que complejizan un poco el abordaje del producto RTA, pero es una obligación que tenemos, una responsabilidad complejizarlo de esta manera. De hecho, eh, yo creo, estoy convencido de que no es lo mejor hablar eh, de, de hacer un ejercicio, por ejemplo, de un producto sustentable o de un producto inclusivo. Me parece que son dos temáticas que debemos atravesar transversalmente en todos los ejercicios, porque es una responsabilidad, un compromiso con la sociedad que tenemos que asumir como diseñadores. No podemos hacer productos que no sean sustentables o que no sean inclusivos. O sea, no estaría bien que hagamos eso. Entonces, ¿por qué vamos a diseñar productos sustentables? Diseñemos productos que deben ser sustentables. Y en eso me gustaría por ahí profundizar un poco acerca de la sustentabilidad. Hay como varias líneas de pensamiento, está también la sostenibilidad que tiene algunas aristas similares. Lo importante es manifestar que eh, no, la sustentabilidad no se trata de solamente el aspecto medioambiental. Sí o sí implica el aspecto medioambiental, el económico y el social. Es una tríada. O sea, hace muchos años que ya eh, la ecología dejó de ser lo esencial para transmitir estas cuestiones de responsabilidad sobre el medio ambiente. Necesitamos tener responsabilidad sobre las personas que somos parte también del medio ambiente y obviamente que eso tiene que tener un impacto económico positivo para poder desarrollar a las sociedades y poder también mejorar la vida de las personas. Algunas cuestiones que se pueden pensar desde la sustentabilidad. Bueno,
desde operaciones de diseño, ¿no? En términos de economía, puede estar basado en la economía de recursos. Siempre que se optimizan los recursos, eh, se reducen los costos, lo cual eso siempre fue interesante para el empresariado, por ejemplo. La optimización de procesos, menos procesos es más sustentable, menos energía eléctrica o de otra índole, menos maquinaria para el ensamblaje, cintas transportadoras. Siempre que reduzcamos los costos de producción, salvo que sea para no controlar los afluentes que liberan las fábricas o los residuos y no hacerse cargo de eso. eh, Cuando se trata de cuestiones de diseño, entonces hay un impacto en la sustentabilidad. Una cosa que se estuvo trabajando en los últimos años es esto de la incorporación de la fabricación distribuida, que en realidad viene un poco del RTA, del modelo IKEA, ¿no? Porque el modelo IKEA lo que trajo, y no nos engañemos, pues también es una reducción de costos, es la posibilidad de armarlo en cada uno en sus casas, ¿no? Pero eso implicaba la reducción de mano de obra para el ensamblaje del producto. Por lo tanto, es un tipo de fabricación distribuida, porque por lo menos la parte de fabricación que responde al ensamblaje queda delegada en las personas que lo compran y que lo arman y que después lo usan, que a veces no son la misma, por cierto. Pero la fabricación distribuida es un poco más amplia. eh, Hay varios casos, hay casos de sillas eh, Bit and Bytes, me parece que se llama, o algo así, después lo voy a pasar. Un caso de una silla que está abierta para imprimir 3D, por ejemplo. Hay muchos casos en realidad de esto. También esta empresa que es OpenDesk, que en realidad vende el producto, pero lo que hace es darte toda la documentación técnica, te dice que busques proveedores locales, que mandes a presupuestar y que el mejor presupuesto gana y se le manda a ese proveedor y te lo envían, o sea, se encargan de enviártelo a tu casa, o sea, de retirarlo por el proveedor y enviártelo a tu casa. Este modelo es bastante interesante. eh, los muebles son fresados, mecanizados, por lo tanto es un proveedor accesible, digamos, eh, que tenga un router ya es suficiente y también está, digamos, ubicado en muchas localidades, digamos. O sea, eso también implica la fabricación distribuida, que no haya que transportarlo grandes distancias, ¿no? Igual, volviendo un poco para atrás y con respecto al transporte de amplias distancias, el embalaje plano que propusieron varias empresas, no sé si es propio de IKEA, claramente apela a eso, ¿no? Porque que un producto reduzca su tamaño de embalaje a tal punto de que entran eh, muchísimos más en un camión, y bueno, si antes entraban 10 y ahora entran 1000, eso implica una reducción en el desgaste de los neumáticos, una reducción del combustible, de los servi, de la correa de distribución del camión, incluso el pavimento. Hay una optimización de los recursos energéticos y de logística que la verdad que eh, implica un impacto profundo. O sea que no solo es la cuestión de poder, digamos, reducir costos de mano de obra, sino también al estar desarmado permite transportarlo de esta manera. Y ahí hay un concepto bastante interesante.
Fíjense que no estoy hablando de reciclaje, reutilización, eh, y otros conceptos que también son interesantes, pero están más trillados. Yo estoy hablando cuestiones que quizás desde el diseño podemos aportar más allá de los recursos que utilicemos. Y un poco quiero hablar de lo que se utiliza a la sustentabilidad, en esto de los recursos más trillados, ¿no? Em, Como un montón de empresas y de proyectos de alguna manera hacen uso del concepto y en realidad lamentablemente no es un interés fidedigno, no es un interés real, es un interés que tiene que ver con ganar mercados. Y como a la gente hace tiempo le empezó a interesar esta temática, porque generación tras generación se fue eh, aprendiendo en la escuela, en el jardín de infantes, en la primaria, que era importante el medio ambiente, qué sé yo. Bueno, ahora las empresas tienen que sí o sí como hacer sentido a esas cuestiones. Ahora, Arcor multipremiada como empresa sustentable, ¿no? Y, y a mí me mata un poco, porque, o sea, claramente se les pasó este tipo de productos, en donde no solo está, o sea, tiene embalaje sobre embalaje sobre embalaje sobre embalaje. Es joda, ¿no? Que las empresas, digamos, hagan uso de esto de esta manera, ¿no? ¿En qué términos está la sustentabilidad? Cuando se encargaron la fábrica de galletitas, por ejemplo, de eh, romper el mercado establecido por las galletiterías. Cuando yo era chico se podía todavía comprar galletitas en lata. Ibas, comprabas una bolsita, un cuarto kilo de tal galletita. Y las galletitas venían en unas latas grandes que evitaban todos los paquetes plásticos que hay ahora. Eso va a volver, obviamente, en algún momento va a volver. Eh, y quiero volver a, a Billy, porque Billy, esto que decía que es muy interesante que no figure ningún texto, imagínense que sin texto no hay idioma, y si, o sea, es más bien un idioma universal o un lenguaje universal de las imágenes, eh, de algunos símbolos. Y eso evita cientos de páginas impresas que tienen algunos manuales hoy en día. O sea, no sé si les pasó de comprar un producto y que de repente les vengan las instrucciones, un manual de instrucciones así, de grueso, con la parte en italiano, en japonés, en alemán, en hebreo. Decir, pará, o sea, tantas páginas, valía la pena, o sea, no podían hacer uno por cada, bueno, evidentemente si lo hacen es porque les cuesta más barato, pero más barato en términos de costos económicos. No nos cuesta más barato a todos en términos de impacto medioambiental. Entonces, el diseño también puede aportar a eso. Y esto también reduce los costos, porque esto implica que haya un solo idioma, digamos. Otros aspectos, bueno, el abordaje social, ¿no? De la sustentabilidad. Em, Tiene que estar como trabajado algo con respecto al desarrollo de la comunidad, la regionalización, la valoración de las capacidades humanas, de la valoración del empleo. O sea, una empresa que dice que eh, tiene abordaje sustentable, pero les paga eh, el mínimo a la gente que trabaja, o le paga una parte en negro, o lo que... No es sustentable, viejo, eso. No.
porque la parte social está incluida en la sustentabilidad. O sea, las personas deben poder trabajar dignamente y de ese empleo poder vivir de la mejor manera, con bienestar, eh, y valorar a las personas. Eso también es la sustentabilidad. eh, y obviamente que también está la parte de capacitación de las personas, mejorar sus conocimientos, ampliarlos, etcétera. Sigo tiroteando empresas. Hay una línea de Nike, de varias. Está también Adidas y varias empresas tienen eh, una línea orientada a, eh, digamos, el cero producción de residuos, que en realidad, nada, hay algunas líneas, por ejemplo, que utilizan plásticos de las islas de plástico, plásticos que realmente ya no se podrían reutilizar o reciclar en algunos usos, y por ejemplo para zapatillas sí, o para suelas, por ejemplo. Pero vemos esto, el encare, bastante interesante. No quiero bardear tampoco mucho a Nike, pero hablan de la sustentabilidad en general, ¿no? Pero cuando vamos a comprar la zapatilla, de repente, caramba, está fabricada en Vietnam. Y la gente que, si es que recibió algún beneficio por trabajar en la fábrica, no es de acá, de nuestro país, de nuestra región, del Gran Rosario, de Argentina. No, es gente que vive en Vietnam. Sin contar los aspectos también sustentables con respecto al medio ambiente que tienen que ver con que hay que importarlo desde allá, ¿no? O sea, cero eh, fabricación distribuida. Bien. Eh, lo que les decía, esto de que en realidad el embalaje plano es ahorro en costo de mano de obra. Entonces, desde ese punto de vista, es sustentable, porque acá está la complejidad, ¿no?, del asunto. No es que es sustentable o no es sustentable, es un abordaje y a veces se contradice, digamos, una variable puede contradecir a otra. Esto lo sabemos a la hora de diseñar productos. Bueno, claramente, cuando abordamos este gran campo de aspectos del diseño, que es la sustentabilidad, hay cosas que se contradicen. O sea, ok, bajo el costo de mano de obra, bajo el costo del producto, por lo tanto, lo hago más accesible, o sea, a las personas les cuesta menos un producto de mayor calidad, incluso digamos, hago que la reducción del espacio eh, optimice recursos de logística y optimice energía, pero claro, estoy quitando la posibilidad de que mano de obra local, regional, se dedique a la fabricación en la parte del ensamblado de este producto. Entonces, no es algo binario. Hay que analizarlo en profundidad y tratar de ver todas las variables y jugar al ecualizador, como sabemos y hemos trabajado en Taller de Diseño 3, eh, para tratar de encontrar las mejores decisiones al respecto y el equilibrio en el sistema, ¿no? Bien, y ahora sí nos metemos en el aspecto ambiental, puntos de optimización y reducción del aspecto económico generalmente traen aparejados, generalmente, pues no siempre, algún beneficio ambiental, contemplar el ciclo de vida del producto, las facilidades de separación. Insisto, acá podrían estar los más comunes: reciclado, reutilización, eh, pero lo cierto es que me interesaba profundizar en otros aspectos no tan abordados. Eh, esta,
con respecto a la posibilidad de desensamblar un producto y separarlo en los residuos correspondientes de distintos materiales. Me parece que esta zapa está buenísima de Camper, vean el caso. Eh, es una zapatilla que se desarma toda, no utiliza adhesivos, de tal manera de que cada residuo se dispensa correspondientemente, sin gasto de energía, porque eso es otra. A veces se pueden separar los materiales para poder reciclarlos, pero eso implica un gasto de energía. Acá solamente hay que desatar y el producto está muy bueno. Bueno, y hablando quiero ir a esto del plástico, ¿no? Que esto también, porque estoy hablando un poco de los clichés, ¿no? De la sustentabilidad. Eh, el plástico como material, históricamente, nace como un material ecológico. O sea, la búsqueda técnica, las primeras patentes de invención del plástico, tienen que ver con la búsqueda de reemplazar el marfil, porque estaban teniendo problemas para la obtención, obviamente, un recurso natural, finito, utilizado por siglos y de repente, con encima el paso de la revolución industrial y ese aumento eh, impresionante de la cantidad de productos, la aparición del capitalismo, o sea, había que encontrar un reemplazo. Y el reemplazo fue el plástico. Pero bueno, esto que le digo de la complejidad que tiene la temática y de no simplificar las cosas, no existe un material que es sustentable o no es sustentable. En ese momento era ecológico el plástico y ahora tenemos este problema. No, en ningún momento se pensó en el equilibrio. O sea, se exageró a tal punto la utilización del plástico que tenemos un problema. Y ahora va a pasar al revés. El plástico está como, es el diablo. O sea, es lo peor que hay. Eh, pero lo mismo, no hay que irse al otro extremo, porque no sé si conocen este producto, si alguna vez lo vieron, esto es una jeringa de vidrio. Antes las jeringas eran así, en 1900, por ahí, esta es una de 1900. eh, Piensen en todos los descartables utilizados en la salud, cómo aumentaron, o sea, de esto hay estudios científicos, cómo aumentaron la expectativa de vida de la humanidad entera. Entonces, no sé si es tan poco sustentable el plástico. Lo que pasa es que el problema es el uso que se le da, que sea el uso adecuado. Reemplazar a las jeringas y a todos los materiales descartables de la salud para evitar la transmisión de enfermedades, para, digamos, tener la certeza de que no contiene bacterias y virus, o sea, todas esas cuestiones. O sea, eso no nos da pie a utilizar todos los días de nuestra vida tenedor y cuchillo descartable y tirarlo constantemente cuando podríamos tranquilamente tener uno y lavarlo, o sea, un juego y lavarlo. Entonces, el tema es también la utilización de las cosas, cómo la humanidad lo utiliza, ¿no? El material en sí mismo. Entonces, el plástico no es ni bueno ni malo, como ninguna de las opciones, tampoco el reciclado, tampoco la reutilización. A veces el reciclado eh, de un material implica más energía que la fabricación del mismo nuevo y en el balance termina siendo más contraproducente. Porque muchas veces el impacto energético no es contemplado en términos de sustentabilidad y es una locura. O por ejemplo, cuando, esto ya es hilar fino, ¿no? Pero cuando se desmaterializa algo y se convierte en servicio, que se vuelva una página web o una aplicación.
la Internet consume muchísima energía en el mundo. Y la energía en nuestro país, en la matriz energética, la mayoría se basa en hidrocarburos. Eh, Tenemos energía atómica, por suerte, algo muy poco de energía eólica y solar, muy poquito, pero la mayoría de la energía, de la matriz energética de nuestro país es hidrocarburo, como tantos otros países. Entonces, utilizar Internet implica quemar eh, petróleo, básicamente, o carbón, o lo que fuere. Bien, vayamos al otro aspecto. Creo que ya abordamos bastante el tema de la sustentabilidad. Me gustaría trabajar un poco sobre la inclusión, también de una forma bastante crítica. Obviamente que acá también hay un montón de clichés, generalmente aparecen cuando se habla de inclusión los grupos minoritarios abordados, ¿no? Y en realidad la inclusión no se trata solamente de los grupos minoritarios, obviamente hay que contemplarlos y hay que contemplarlos como parte de la sociedad, no como aparte de la sociedad. Y estos grupos hay que incorporarlos. Incluir es incorporar a los grupos más grandes, no hacer cosas específicas, por ejemplo. Eh, pero además también corrámonos de los clichés y vayamos a lo que no está abordado. La inclusión debe contemplar grupos grandes de personas. Y hay un montón de cuestiones que eh, no están del todo abordadas en los productos que diseñamos. Eh, la diversidad de posibilidades de comprensión, ¿no? Eh, o sea, ¿por qué suponemos que lo que hacemos lo tiene que comprender la mayoría de la gente? O la diversidad de la posibilidad de esfuerzos, ¿no? O sea, de hacer esfuerzos con respecto a determinadas acciones que propone el producto. Eh, de posibilidades de contexto, de espacios y personas. Y después las cuestiones económicas también, de stock inmediato, de transporte propio, de desarme. O sea, pensando en el RTA, es algo inclusivo que te mudes y que no necesites esperar 60 días para recibir un mueble que te permite almacenar cosas o te permite que un bebé pueda dormir en su cuna, ¿no? Eh, y pensar que también no todo el mundo tiene transporte propio o que no puede armar y, eh, algo por sí solo, necesita ayuda, a veces se necesitan más de dos personas, o incluso si te tenés que mudar, la posibilidad de desarmarlo, colocarlo en un transporte de manera reducida, también es algo que es interesante de abordar. Bueno, vamos a tocar un poco estos puntos. Ya hablamos de cliché, de que pensamos que cuando hablamos de inclusión son personas discapacitadas, básicamente, que hay que incluir o hay que diseñar para ellas, y no es así, hay que diseñar para ellas, pero todos los productos, no solamente cuando diseñamos un producto inclusivo. Eh, Voy a dar frente a otra empresa. El compromiso de Coca-Cola con la diversidad y la inclusión, esto que hablábamos de la posibilidad de los esfuerzos, ¿no? Eh, Supongo que todos abrieron una pita de gaseosa, sobre todo en nuestro país en el último tiempo. Hay personas que no la pueden abrir. No estoy hablando de personas sin manos, ¿eh? Estoy hablando con poca fuerza por alguna cuestión. Eh, Conozco una persona de 40 años que no puede abrirla, la Coca-Cola. Gente que tiene artritis o artrosis. Loco, un abuelo que no se puede tomar una coca. ¿Dónde está la inclusión? O sea, ¿qué me están vendiendo? Eh,
porque tampoco requiere tanto recurso, requiere de interés puesto en esto, porque si estuviese mejor diseñada la tapita, podría abrirse de manera más sencilla, o tan solo incluso la misma tapita con una textura más marcada, por ejemplo, ya sería más fácil. Me parece que hay que empezar a pensar de otra manera cómo nos venden las empresas estas cuestiones de sustentabilidad e inclusión. Eh, lo de la tapita de Coca-Cola a mí me llama mucho la atención porque pasa bastante desapercibido, o de cualquier gaseosa, digo. O sea, y es algo que no todo el mundo puede abrirlo y es algo muy popular. Incluso también pienso en un puesto de trabajo, por ejemplo. Habría que preguntarle a José Romero, este es un mozo del bar New Brighton de Buenos Aires, eh, qué onda sus manos después de abrir tantas. Bueno, igual habría mucho chapita él por su edad, pero las nuevas generaciones de gente que trabaja en bares, probablemente en la sucesión de esa acción de aprehensión y de giro con tanta fuerza, tantas veces por día, algo te genera. Eh, entonces, para pensar esto de los premios que se otorgan a, a Arcor, a la botella de Coca-Cola con tapa plástica, innovación sostenible. Son grandes títulos que obviamente traen poca profundidad, digamos, de análisis. Y bueno, eh, vamos a cerrar con Billy. Ya me cae bien. Eh, Billy, piensa en este manual, por ejemplo, si estuviera en árabe, ¿no? O sea, no importa, porque el Billy solo sería en árabe. O sea, no tener texto, además permite, por ejemplo, que inmigrantes que recién se mudan y se compran un producto, no necesiten saber tanto el idioma como un lugareño, ¿no? Eh, porque una cosa es poder comunicarte y comprar cosas, y otra cosa es leer un manual de armado. Entonces, no es menor. Quizás eh, en nuestra región es menos común que haya muchos idiomas, aunque existe. En Europa por ahí es mucho más común que haya más idiomas y más intercambio de gente. Pero bueno, es un aspecto a tener en cuenta. Ni hablar para personas que no saben leer, ¿no? Eh, que les posibilita incluirles en este producto. Bueno, creo que eso es todo por hoy. La seguiremos porque estos temas dan para rato. Muchas gracias por la atención. Voy a dejar de presentar y me despido. Hasta la próxima. Adiós.